Amados hermanos en Cristo, hoy en día uno se queda horrorizado al ver y escuchar las noticias en la televisión. Ataques terroristas que dejan decenas de personas inocentes muertas, criminales que asesinan a la gente en la calle sin razón alguna, otros que, en un arranque de ira, por un simple desacuerdo o malentendido, se agarran a golpes con otros dejándolos malheridos o incluso muertos. Secuestro de niños, asesinatos macabros e incluso violaciones. Ya los padres no pueden estar tranquilos ni siquiera cuando sus hijos están en el colegio. Violencia, droga y sexo imperan campantes en las escuelas. ¿Y qué vemos en las familias? Feminicidios, esposos que maltratan o matan a sus esposas, hijos que asesinan a sus padres por quedarse con la herencia, madres que abandonan a sus hijos, padres que abandonan a la familia. Niños adictos a la pornografía o a los videojuegos, crímenes que van más allá del entendimiento humano. La gente vive en constante zozobra, preocupada, alarmada y asustada. Sin embargo, lo más alarmante y lamentable de esto es que la sociedad en general se está volviendo insensible a esta cultura de violencia y criminalidad. Ya nadie se espanta ni se conmociona como antes. Su conciencia se ha endurecido. El corazón del ser humano se ha impregnado de tanta maldad que los actos más aberrantes parecen algo normal. No obstante, a pesar de este panorama devastador, nuestro buen Dios desea guiar a toda alma al cielo. ¿Se pueden imaginar lo triste y desolado que debe estar Dios al ver la podredumbre del mundo, tal y como está ahora? La Biblia nos dice que Dios se aflige y se lamenta. Génesis capítulo 6 versos del 5 al 7 menciona: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y luego vino el juicio de Dios, juicio que jamás había visto la humanidad. Sin embargo, unos pocos sobrevivieron. Fueron Noé y su familia. Subsistieron porque Noé era justo, recto y perfecto en su tiempo. Comparado con el tiempo de Noé, la maldad y el pecado que proliferan hoy en día es mucho mayor. En un momento como este, necesitamos conocer más de Noé. Necesitamos saber por qué fue llamado irreprensible en su tiempo y debemos anhelar las bendiciones que recibió. Así como Noé y su familia sobrevivieron al juicio del diluvio, si llega a ser justo para Dios, no importa lo duro que sea este mundo y su sistema, Dios siempre lo protegerá y bendecirá. Ahora, hablemos brevemente del contexto del pasaje bíblico de hoy. Primero, veamos cómo era el mundo en ese tiempo. Génesis capítulo 6, verso 5 describe el mundo en la época del diluvio de Noé. Dice: La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Génesis capítulo 6, verso 11 detalla la maldad y el pecado que imperaban en ese tiempo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El diccionario define corrupto como algo envilecido y pervertido. Aquí, cuando se menciona "y se corrompió la tierra delante de Dios", espiritualmente significa que la gente había sobrepasado el límite de arrepentimiento que Dios había fijado. Mientras Dios cultiva al ser humano, no lo juzga inmediatamente después que peca. En el tiempo de Noé, las generaciones se volvieron tan pervertidas que ya no había posibilidad de salvación. Acumularon maldad tras maldad, y a Dios no le quedó otra alternativa sino la de iniciar un nuevo capítulo en el proceso del cultivo del ser humano. El pasaje enfatiza que la tierra estaba llena de violencia. Espiritualmente, quiere decir que el hombre se oponía abiertamente a Dios, viviendo una vida licenciosa, buscando incesantemente placeres cada vez más pervertidos. Imperaba un desenfreno total del pecado y la maldad. No obstante, en medio de esa debacle moral, hubo un hombre que supo guardar su corazón para Dios y vivir de acuerdo a la verdad. Ese hombre era Noé. Noé no se hizo así de la noche a la mañana. Desde que nació, fue educado y preparado por sus padres bajo la especial gracia y providencia de Dios. Por eso, Génesis capítulo 6, verso 8 dice:
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios ya sabía que debía guardar y separar a algunos del juicio que se avecinaba. Así que preparó todo de antemano. Sin Noé, el cultivo de la humanidad hubiera terminado en esa época. Repito, como Dios sabe y planifica todas las cosas con anterioridad, previó todo para que Noé naciera y sobreviviera al juicio del diluvio, y así mostrar que el propósito del cultivo del ser humano no había fracasado, sino que había entrado en otra etapa, a un nuevo capítulo. Ahora bien, ¿qué significa esa frase? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 5, versos del 28 al 29, nos orienta sobre esto. Y dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec, el padre de Noé, puso a su hijo un nombre con significado profético. Esto quiere decir que Lamec sabía que un terrible juicio de Dios se avecinaba, que su hijo iba a sobrevivir a ese juicio y que Noé iba a ser el que continuara el cultivo del hombre. Esto igualmente da a entender que Lamec tenía una clara comunión con Dios. A pesar de los años transcurridos después de Adán, Lamec, el padre de Noé, aún mantenía su comunión con Dios. Esto, asimismo, nos indicaría que los ancestros de Lamec igualmente tenían comunión con Dios. Un claro ejemplo es Enoc, el bisabuelo de Noé. Enoc no tenía nada de maldad en su corazón. Vivió únicamente por la voluntad de Dios y eso le agradó a Dios. Dice la palabra que caminó con Dios en esta tierra por 300 años y, a la edad de 365 años, Dios lo llevó a su presencia sin ver muerte física. Matusalén, hijo de Enoc, fue testigo de la vida de su padre. Matusalén era el abuelo de Noé y vivió hasta justo antes del juicio del diluvio. Por eso, podemos suponer que tuvo influencia en Noé. Como Noé tenía sus ancestros familiares, no se manchó de pecado ni de maldad. Más bien, creció en la verdad y llegó a ser justo y perfecto en su tiempo. Dios vio la rectitud y justicia de Noé y le hizo saber del juicio que estaba por venir y le explicó en forma detallada cómo construir el arca. Como Noé era justo, proclamó a toda esa generación que el juicio de Dios estaba por llegar. Sin embargo, nadie lo escuchó. Continuaron bebiendo y casándose hasta el día en el que Noé entró en el arca. Al final, toda esa generación impía murió en el diluvio. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, cita, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En este pasaje, cuando se menciona 8 personas, se refiere a Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Por este hecho, podemos deducir que Noé era un buen ejemplo de vida para su familia. Por eso, le obedecieron y fueron salvos. Aquí debemos entender el efecto multiplicador de la bendición que recibe alguien que es justo. Es decir, los que están con él y lo obedecen también podrán ser bendecidos. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La familia de Noé se libró del juicio del diluvio no porque fueran rectos y justos, tal como Noé, sino debido a que eran parientes de Noé. Este también fue el caso de Abraham. Génesis capítulo 19, verso 29 menciona, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Este verso nos dice que Lot se salvó no por su propia justicia, sino por la justicia de Abraham, su tío. Por cierto, aun si Dios muestra su misericordia, si no entra en su espacio o cobertura, será inútil. Lot fue salvo por la misericordia y gracia que Dios mostró con Abraham. Esta oportunidad para ser salvo también se le concedió a la esposa de Lot, a sus 2 hijas y a sus 2 yernos. Sin embargo, Génesis capítulo 19, verso 14 nos relata qué sucedió. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los yernos de Lot no lo escucharon y murieron. La esposa de Lot no quiso dejar lo que poseía en Sodoma, así que miró hacia atrás, a la ciudad, y quedó convertida en una estatua de sal.
Hermanos, cuando se abre la puerta de la salvación, es decir, cuando se presenta la oportunidad de ser salvo, algunos la aprovechan y otros no. Volviendo a Noé, incluso la familia de Noé hubiera muerto en el diluvio, tal como todos los demás, si no hubieran escuchado a Noé o no lo hubieran obedecido. Por eso, deberá esforzarse por ser justo ante Dios y así guiar a su familia, parientes y amigos a la salvación. Ahora bien, Noé era recto y justo como miembro de la comunidad donde vivía y como cabeza de familia. Es decir, cumplía en forma perfecta su rol en la sociedad de su tiempo. Incluso en este mundo, hay quienes no se comprometen ni participan de la justicia ni la corrupción, sino que se mantienen dentro de la ley y el orden. Son honestos y fieles y se sacrifican por el bien de los demás sin que nadie se los pida. A estos, el mundo los califica como probos e íntegros. No viven una vida disipada ni disoluta, cediendo a los placeres físicos y materiales. A pesar de ello, si no tienen fe, no llegarán a ser justos y perfectos ante Dios. Si se comportan en forma justa y recta exteriormente, solo para ser elogiados por otros, o si en su corazón todavía hay sentimientos de maldad como odio, ira y celos, ¿cree usted que Dios los considerará justos y perfectos? Por eso, deberá poner por obra la palabra de verdad, desechar toda forma de maldad y obrar con bondad y amor, como agrada a Dios. Los que aman a Dios amarán a sus esposas como a sí mismos, servirán a su cónyuge como sirven al Señor, educarán y criarán a sus hijos con principios y valores, respetarán a sus padres, tendrán buena relación con sus vecinos y los ayudarán. Como esa es la voluntad de Dios, la obedecerán. Así, llegarán a ser perfectos en la comunidad, tal como Noé lo fue en su tiempo, y serán justos no solo para Dios, sino también para los demás. Tal como Dios previno a Noé, les advertirá de problemas y dificultades que están por venir y preparará soluciones alternativas como un arca de salvación. Una pregunta, si Noé, por la misericordia de Dios, no se hubiera criado y formado en un entorno familiar bueno, ¿cree usted que hubiera llegado a ser justo y perfecto? ¿O de no haber heredado esa buena formación, sino de haberse criado en un contexto negativo y malo? Repito la pregunta, ¿podría haber llegado a ser justo y perfecto? Hermanos, a pesar de haberse criado en un entorno de principios y valores buenos y verdaderos, si no se esfuerza, no será justo ante Dios. Para llegar a ser justo en su tiempo, Noé se esforzó para mantenerse alejado de las tentaciones del mundo. Eso no significa que no tuvo contacto con el mundo que lo rodeaba. Conocía los placeres que esa generación impía ofrecía, pero no se corrompió disfrutando de esos deleites pasajeros. Se mantuvo limpio y apartado. Usted debe hacer lo mismo. Hasta que no llegue al cielo, no podrá aislarse de lo que ofrece esta sociedad. Por eso, deberá guardar su corazón a fin de protegerlo de toda contaminación, y así podrá vivir por la voluntad de Dios. Proverbios, capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si protege su corazón, podrá superar toda tentación y estrés del mundo actual. Hasta que su corazón no esté completamente resguardado, no deberá ver, oír, hablar ni pensar en algo que incentive la lujuria de los ojos o la codicia por las cosas materiales. Además, deberá llenar su corazón de fe, esperanza y amor. Entonces, nada de este mundo podrá filtrarse en su corazón. Si cuida su corazón de toda contaminación por las cosas que ofrece esta generación y vive de acuerdo a la voluntad de Dios, tal como lo hizo Noé, llegará a ser justo y perfecto. Además, Noé obedeció la palabra de Dios y cumplió su voluntad. Génesis capítulo 6, verso 22 cita, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por muchos años, algunos creen que fueron más de 100 años, Noé construyó, bajo el sol abrasador, esa enorme arca de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Dios reunió a todos los animales, ganado, aves, etc., de acuerdo a su especie, Noé los condujo dentro del arca y los cuidó hasta que pasara el diluvio. Si deseas saber cuántas especies entraron en el arca, cómo pudieron convivir todo el tiempo que duró el diluvio y cualquier otra información sobre este tema, por favor, escuchen la serie de prédicas del reverendo Jerome Lee sobre el libro de Génesis. Hoy en día, muchos cristianos dicen que obedecerán a Dios si se les da algo importante para hacer. Sin embargo, es difícil hallar ese tipo de personas dispuestas a todo por Dios. La mayoría opta por seguir su propio criterio, conocimiento y experiencia previa. Además, muchos solo buscan beneficiarse. Al final, no obedecerán la palabra de Dios. Digamos que Dios le dice que lleve un paraguas en un día soleado. Quizá me diga que es algo fácil de obedecer.
No obstante, si la situación se le presenta en la vida real, lo más probable es que dé un pretexto y no obedezca. Tal vez se pregunte por qué Dios le ha pedido que lleven paraguas en ese día a pleno sol. Ni siquiera tratará de obedecer. Otros dirán que sacarán el paraguas si el día está nublado. Usarán su sentido común y su criterio. Incluso habrá otros que obedecerán, pero no le creerán completamente a Dios. Pensarán que solo los está probando. Lo concreto y real es que muchos no obedecerán la palabra de Dios por múltiples razones. Ahora bien, pregúntese, ¿qué pasaría si Dios le pide que construya un arca? ¿Podría obedecer completamente tal como lo hizo Noé? Hermanos, cuando obedezca, jamás dé pretextos ni excusas. En la Biblia, verá que aquellos que obedecían a Dios mostraban esta clase de obediencia incondicional, aun en situaciones en las que obedecer iba en contra de su razonamiento o sentido común. Todo cristiano debe saber la voluntad de Dios. Durante el culto o cuando ora, podrá comprender su voluntad o podrá oír la voz del Espíritu Santo en su corazón. En ese momento, deberá decidirse a obedecer y actuar de acuerdo a la verdad. Ahora bien, si está enfrentando alguna dificultad en su vida, lo más probable es que no obedezca o se demore en hacerlo. Esta actitud no es de alguien justo ante Dios. Únicamente si derriba todo argumento, teoría y forma de pensar y obedece solo la palabra de Dios con un sí y un amén, llegará a ser justo y perfecto ante Dios. Dios siempre ha buscado y aún busca a aquellos que son justos y puedan obedecerlo completamente para que su reino se extienda en este mundo. En la Biblia podemos leer que Dios lleva a cabo su obrar por medio de los justos y perfectos. Por ejemplo, Daniel y sus 3 amigos no se contaminaron con el mundo babilónico de ese tiempo. No comprometieron sus principios de fe. Los llevaron cautivos a Babilonia. Sin embargo, fueron escogidos para estudiar la escritura y la lengua de los caldeos para servir en la corte del rey. Fueron muy afortunados al ser tratados de esa manera, a pesar de ser prisioneros en una nación extranjera. Pero había algo en lo que no podían transigir. Era en su alimentación diaria. El rey les había asignado provisiones de su propia comida, es decir, carne sacrificada a ídolos o de animales considerados inmundos para Dios. De haber cedido, hubieran violado la ley de Dios. No obstante, Daniel y sus 3 amigos nunca pensaron que Dios los podía perdonar si comían de la ración del rey, porque eran cautivos en Babilonia. Daniel, capítulo 1, verso 8 menciona, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En esas circunstancias, lograron que el eunuco designado para su cuidado accediera a su petición con una sola condición, y era que, en 10 días, su apariencia debería ser mejor que la de los otros que comían de la comida del rey. Al cabo de los 10 días, el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos. Así que no comieron de la comida del rey ni bebieron de su vino. Incluso después, cuando Daniel y sus 3 amigos ocuparon puestos de importancia, tampoco comprometieron sus principios de fe. Cuando los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, rehusaron postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Sin embargo, Dios los protegió, salieron ilesos y ni uno solo de sus cabellos olió a quemado. Lo mismo fue con Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones. Dios envió a sus ángeles para que le cerraran la boca a esos hambrientos leones y no dañaran a Daniel. Al igual que Daniel y sus 3 amigos, cuando un hombre justo y perfecto enfrenta pruebas o aflicciones, más bien se gozará y dará gracias, y Dios hará que todo obre para bien y lo bendecirá. Si se mantiene justo y recto ante Dios, Dios también lo protegerá y lo bendecirá. Incluso entre los gentiles, Dios les abrió la puerta de salvación y de bendición a los que eran justos ante Él. Cornelio es un buen ejemplo. Cornelio era gentil. No obstante, daba muchas limosnas al pueblo judío. Era temeroso de Dios y oraba siempre. Y Dios envió al apóstol Pedro para que Cornelio y su casa fueran salvos. Cornelio y los que estaban con él escucharon a Pedro predicar el evangelio y todos ellos fueron salvos. Dios salva a los que son justos como Cornelio, los protege, responde sus oraciones y los bendice. Juan el Bautista también era un hombre justo.
Tal vez se pregunte entonces, ¿por qué Dios dejó que lo decapitaran? La razón es simple. Morir como mártir por el Señor es una muerte gloriosa. Su misión era preparar el camino para el Señor, y lo hizo bien. Él menguó para que el Señor creciera. Al morir como mártir, Juan el Bautista podría recibir mayores recompensas y gloria en el cielo. Por eso, Dios lo permitió. No fue porque Dios no pudiera protegerlo ni salvarlo del rey Herodes. Nuestro Señor dijo en Mateo capítulo 5, verso 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Para conceder a los justos y perfectos una mayor bendición y una mejor morada en el cielo, o para hacer que cumplan una providencia y una misión más grande, Dios permite que enfrenten pruebas y persecuciones. Los que en verdad creen y dependen de Dios se guiarán por Él, y Dios les mostrará el mejor camino y la mejor alternativa. Con esto concluyo. Amados hermanos, tal como en los días de Noé, todos necesitamos la protección de Dios. Esta generación es más violenta y corrupta que en el tiempo de Noé. Hay quienes dicen que creen en Dios, pero no marcan la diferencia en su estilo de vida con los no creyentes. No tienen amor, no perdonan, no comprenden a los demás, mienten, no oran ni comparten la palabra de Dios. Más bien, murmuran y hablan mal de otros. Se entregan a los placeres del mundo y viven pecando. No obstante ello, la voluntad de Dios es que todos, absolutamente todos, sean justificados y salvos por la fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y llevó la cruz. Y Dios envió el Espíritu Santo para que fuéramos conscientes de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que está por venir. Todo esto fue para abrir la puerta de la salvación a todo ser humano, para ayudarnos a vivir una vida justa y recta y así llegar al cielo. Aunque Dios envíe juicio a este mundo por el pecado y la maldad imperantes, eso no debe impedir su esfuerzo por llegar a ser recto y justo, para que Dios lo proteja y sea salvo tal cual lo fue Noé y su familia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9 menciona: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Hermanos, el diablo y Satanás sutilmente incitan y tientan a los hijos de Dios a pecar. Por eso, siempre deberá estar alerta y ser prudente. No se deje llevar por la pecaminosidad de esta generación. No deje que su corazón se contamine. Renueve su corazón y límpielo con la palabra de Dios y viva una vida correcta, decente y pura. Para lograrlo, sobre todo, deberá depender del poder de Dios. Eclesiastés, capítulo 12, versos del 12 al 13, nos exhorta: Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El conocimiento, la sabiduría y la ciencia de este mundo nunca cambiarán su carácter ni su temperamento innato, tampoco lo guiarán a la vida eterna. Únicamente si ama a Dios, si cree en su palabra y la pone por obra en su vida diaria, por medio de la oración ferviente, con la ayuda del Espíritu Santo, la gracia y la fortaleza de Dios, su ser interior se transformará. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, a través de la palabra, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se transforme y así llegue a ser justo y recto ante Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre,
fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.